Ancha munasqa wayqipanikuna, ñuqa kusisqa kashani qamkunawan huk ratulla rimanaypaq. En estas 4 semanas hemos hablado, o estamos hablando, de un gran obispo, del mártir Óscar Romero de la República de El Salvador, cómo él cambió. Cuando no entendía las cosas, no se daba cuenta de la dimensión social del Evangelio. Al ser asesinado, Rutilio Grande, sacerdote comprometido de su diócesis, cambió radicalmente. Pero esto le trajo muchas preocupaciones, muchos dolores, muchas amenazas. Pero en el compromiso que él hacía a favor de la gente humilde, maltratada y asesinada, ahí encontraba su consuelo, su alegría y su fuerza. Y lo noto como Jesús mismo. Óscar Romero tuvo su vida pública, así como Jesús. Duró 3 años. Pero los poderes de este mundo, políticos, militares y religiosos, no lo aguantaron. En el episcopado salvadoreño en ese tiempo eran 6 obispos. Rivera y Damas lo apoyaba a Óscar Romero. Los otros 4, incluyendo al obispo castrense, no lo querían, lo tenían como enemigo. Óscar Romero era muy humano, como cualquiera de nosotros. Le fascinaba, por ejemplo, la música de las marimbas, los circos, a rabiar, el estar con la gente humilde. Como una vez estaba él comiendo con la gente y se acercó un niñito pequeño, sin zapatos, sucio, y él ahí mismo lo puso sobre sus piernas y juntos comieron un tamal. Le gustaban hasta la locura los frijoles, como buen centroamericano. Y desde el año 77, frente al compromiso social de varios sacerdotes y muchos laicos, los militares y los grupos que mataban a la gente, que quería algo distinto, nuevo, justicia, empezaron pues una represión contra sacerdotes y laicos comprometidos. El primero fue Rutilio Grande, después siguió Alfonso Navarro, luego Ernesto Barrera, Octavio Ortiz, con apenas 34 años, que fue el primer sacerdote ordenado por Óscar Romero, Rafael Palacios y Alirio Macías. Cientos de animadores y catequistas en estos años fueron cruelmente asesinados. Una vez fue el presidente de El Salvador a México, el general Romero también se llamaba, y dijo: no hay persecución contra la iglesia en mi país. La predicación del obispo Romero es una predicación política. Óscar Romero en esos años fue la más alta fuente de información. Se le puede llamar periodista de los pobres, como así lo dijo el señor Armando Contreras. A inicio del 79 ya vinieron muchas amenazas, muchos anónimos, echándole esa gente la culpa al obispo Romero de todo lo que pasaba en el país, como decir, de todo lo malo que pasaba en el país. Es muy típico en los dictadores, y esto lo vemos también en el Perú actualmente, de echar la culpa a otros de las cosas malas que ellos mismos hacen. En mayo del 79, él luchó, Romero, para tener una entrevista con el Papa Juan Pablo II. No era tan fácil. Y fue donde el Papa, con todas las fotos de los asesinados,
El Papa lo recibió muy serio, sin ganas de conversar mucho, y le dijo él: mataron a Octavio Ortiz, un sacerdote cabal, y dijeron los que lo mataron que era un guerrillero. Y el Papa preguntó: ¿y acaso no lo era? Y lo resondró y le dijo: usted debe esforzarse por lograr una mejor relación con el gobierno, una armonía entre usted y el gobierno salvadoreño es lo más cristiano en estos tiempos de crisis. Sin embargo, las masacres continuaron. Y Oscar dijo una vez: la patria se ha convertido en un campo de guerra, pues se daba cada vez más la militarización. Tanto lo hostigaban, lo insultaban por diversos medios, también sus compañeros obispos, que un día se fue hasta México y buscó a un buen psicólogo para que viera si realmente él estaba loco, si realmente hablaba con razón o estaba desquiciado. Después de un gran análisis, el psicólogo dijo que estaba perfectamente bien en todos sus cabales. El 15 de diciembre del año 79 hubo un golpe militar, es decir, unos jóvenes militares se rebelaron, tumbaron al gobierno, buscaron a 3 civiles y como cosa fundamental dijeron: vamos a hacer ahora sí la reforma agraria. Aquí, como se dice en criollo, el obispo Romero pisó el palito, es decir, alabó el golpe, creyó ingenuamente que cumplirían, pero fue fuertemente cuestionado por otros sacerdotes, incluso seminaristas, y por mucha gente de la población. Y la verdad fue que el nuevo gobierno siguió matando. A él, a Oscar Romero, le angustiaban las guerras y quería realmente evitar en su país un baño de sangre. En una manifestación que hubo el 29 de octubre del 79, bajo el gobierno de esos militares jóvenes, se mató a 70 personas y quedaron 100 heridos. Un enviado de Estados Unidos trató de manipularlo, pero el obispo, que ya iba entendiendo las cosas políticas, no se dejó. Un día hizo una homilía sobre la Virgen María, el Magnífica, ¿no? En que capítulo 2 de Lucas, en que María dice que Dios despidió vacíos a los ricos y exaltó a los humildes y los llenó de bienes. Y el obispo Romero dijo: hoy diríamos que esta palabra fue insurreccional. Y también dijo un día: cuando venga esa insurrección del pueblo, yo quisiera estar a su lado. Al mes de haber habido ese golpe, los civiles se retiraron, esos 3 civiles, porque se dieron cuenta que nada se podía hacer. Hubo una carta que soldados, también los soldados acudían al obispo, le presentaron pidiéndole su ayuda para que haya una mejora del rancho, para que se evite el ultraje y la violencia contra la tropa, que se mejore su vestuario, que se les aumente su salario y que no se les envíe a reprimir al pueblo. Y el obispo leyó esa carta uno de los domingos en la misa en que daba a conocer todo. Asimismo,
hubo una primera demostración de la fuerza popular de la Coordinadora Revolucionaria de Masas, pero al final hubo también represión. Incluso eran 200.000 personas que estaban en la calle protestando. Incluso a través de avionetas rociaban los militares veneno a la gente que estaba caminando. Y la gente corrió despavorida a la catedral. No tenía dónde refugiarse. Y ahí hay un gesto de este obispo que preguntó, ¿habrán comido? Y se preocupó de que esa noche comiera un inmenso grupo de gente. En la inauguración de una escuelita, ya estamos hablando ya pocas semanas antes de su muerte, los alumnos y los profesores habían hecho como una especie de adorno, ¿no?, de flores, y los niñitos hacia los costados, avivándolo, y él dijo, me siento, dice, como Jesús el domingo de Ramos. Realmente fue su domingo de Ramos. Hay algo fundamental, que él envió una carta al presidente Jimmy Carter pidiéndole que prohibiera que se dé una ayuda militar al gobierno salvadoreño, porque con esos implementos se estaba matando a la población. Washington se quejó a Roma y el Vaticano se indignó contra el obispo Oscar Romero. Y el 18 de febrero del 80 volaron la emisora X del arzobispado con una bomba. Y la gente ya le decía a los más cercanos, Monseñor, lo van a matar. Y él dijo, acepto con fe en él mi muerte, por más difícil que sea. No tomaba medidas de seguridad y decía, no quiero que otro muera conmigo. El 15 de febrero de ese mismo año, una entrevista hubo de la prensa latina y él dijo, la Iglesia habla del legítimo derecho a la violencia insurreccional. Precisar el momento no corresponde a la Iglesia. Y también tenemos que decir cómo los militares mataban 10 personas diario en enero del 80, 15 en febrero. Un día 200 creyentes decidieron ayunar 3 días y él no estaba de acuerdo, dijo, esto es una provocación. Sin embargo, ellos ayunaron y después él dijo, no puedo ir contra el Espíritu Santo, y celebró la misa final de esos 3 días de ayuno. El domingo anterior a su muerte, el 23 de marzo precisamente de 1980, ese día arreglaron la radio por fin y él pudo hablar y dijo más o menos esto. Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional de la Policía. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios. Una ley inmoral nadie tiene que cumplirla. En nombre de Dios y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión. Al día siguiente, lunes 24 de marzo de 1980,
tenía una misa a las 6 de la tarde en la capilla del hospitalito de gente cancerosa, ya de cáncer terminal. Los amigos le decían: te van a matar, no vayas. Él fue, y en el momento en que estaba levantando la hostia y el cáliz en el ofertorio, una bala disparada desde afuera por un sicario llegó a su corazón y lo mató. Murió pues este hombre que había dicho: si me matan, resucitaré en mi pueblo del Salvador. La próxima semana haremos el último capítulo de estas conversaciones sobre Óscar Romero, mártir del Salvador y de Latinoamérica. Y con esto, amigas y amigos, con el cariño de siempre les digo: Jamo semana cama y Kisin cama.